Muy buenas noches y sean todos ustedes y todas ustedes bienvenidos a el Foro de la Locura. Hoy en la noche trataremos un tema bastante complicado. El miedo. ¿Qué es el miedo? La estructura del miedo. Para introducirnos en este tema, tenemos nada menos y nada más que a la doctora Adriana Patiño, que nos acompaña hoy en la noche y nos guía a través de este mundo oscuro que es el miedo. Sin embargo, algo que es tan intrínseco y natural de nosotros. Bienvenida seas, Adriana, el foro es todo tuyo. Y a todos ustedes, mil gracias por estar aquí. Bueno, de formación inicial soy licenciada en Psicología Clínica. Mi primera maestría fue Antropología Cultural en España, que para mí fue como toda lo que es la madre de la psicología, ¿no? Regresé y soy maestra en psicoanálisis neocliniano, que es una parte del psicoanálisis que se orienta específicamente a lo que es el vínculo entre los seres humanos, la formación, la construcción del ser humano a través del vínculo. Después también tengo otra maestría en psicoterapia gestal, que es como lo que se maneja como, hoy por hoy es un enfoque humanista, pero que va más al desarrollo de lo que es la inteligencia emocional. Soy doctora en psicoterapia, también gestal, y estoy certificada como terapeuta de pareja y familia por el Instituto Mexicano de Pareja y Familia. Y cursos, y tengo dedicándome a esto hace más como de 25 años, y trabajo también como todas las partes tengo como muchos cursos y muchas especificaciones sobre el manejo de ansiedad. Que la ansiedad efectivamente, es la posibilidad que tenemos los seres humanos para relacionarnos con el miedo de una manera más constante, ¿no? Entonces, me dedico a la terapia, a la práctica clínica, ¿no? A la docencia de licenciatura, maestría y doctorado, y a dar talleres y conferencias. Y te agradecemos mucho que nos vayas a dar hoy una plática. Claro. Aquí es plática y se convierte en preguntas y respuestas hasta tertulia. Con un buen café. Sí. Bueno, en este caso agua mineral. En este caso, sí, es muy noche. Sí, lo que me encantó, Aarón, de la invitación de Max, que me hizo favor de invitarme, es que me dijo, ¿sabes qué? Es algo informal, es como una plática de personas que nos reunimos con puntos de vista, personas con pensamiento inquieto, ¿no? Que queremos como expandirnos más, o sea, manejar nuestros puntos de vista, ¿no? Claro. Entonces, es como, digo, me encanta. Además, el título me encantó. Foro de la Locura. Me encanta. Sí, el canal. Te vas a dar cuenta que hay un poco de todo, que te puedes entretener con lo que tenemos ahí de manera muy sana. Y parte de eso es esta noche. Sobre todo cuando vamos a tratar un tema tan complejo como es el miedo. Y sin más... Pues, sin más, adelante. El foro es tuyo. De verdad, o sea, pero es que, fíjate, Raquel, yo inicié porque, como tú lo sabrás, ya ahorita ya no hay formación de psicología clínica. Me llama como mucho la atención porque ya no hay, en licenciatura ya no hay psicología clínica, ¿no? Somos ya de otras generaciones, las psicólogas clínicas. Ahorita ya no hay programas en ninguna universidad de psicología clínica. Pero en el transcurso te vas como orientando a que el comportamiento humano es muy complejo y es imposible abordarlo, explicarlo desde una sola plataforma. Tienes que estar como complementando e integrando como todo el manejo de lo que es el comportamiento humano. Por eso es que a mí me llamó mucho la atención la maestría de Antropología Cultural,
¿sí? Porque yo lo consideré en ese momento que la antropología cultural era como la cama, plataforma, ¿sí? Del por qué y del para qué los seres humanos tenemos que construir como tipificaciones acerca de nosotros, ¿no? Ajá. Una posibilidad es la filosofía y otra posibilidad es la antropología. Desde aquí a mí me empezó como a llamar como muchísimo la atención todo el manejo acerca del miedo. Ajá, históricamente el ser humano se constituye a través del miedo. Y a través del miedo, ¿por qué? Porque además es algo como muy interesante. En estudios como muy recientes sabemos, ¿no? Que el miedo es la primera emoción orgánica que tenemos, o sea, literal, orgánica, no es aprendida, ¿no? Es orgánica el miedo. Podemos hoy, corroborar, ¿sí? Los movimientos eléctricos, ¿sí? Del miedo en un feto de 6 meses de gestación, porque está construida la amígdala, ¿sí? Entonces ya hay, ¿no? Rastreo del miedo en un bebé de 6 meses de gestación, Max, ¿no? Ajá. Y entonces, a partir de allí, ¿sí? El miedo es como la cama, ¿sí? Posibilitadora de conciencia del ser humano. ¿Cómo? Es una cama. O sea, el miedo, Aarón, al tener ya rastreo neurológico, porque cada emoción, ¿sí? Tiene un movimiento eléctrico, de allí es como nos diferenciamos el tipo, el manejo de emociones a nivel neurológico. Sí, correcto. Y a los 6 meses de gestación, Aaron, de gestación de un feto, ya hay ¿Registro? registro, gracias, Aaron. Es que ya, o sea, el Alzheimer a veces ya, ¿no? Me toca el Alzheimer, ¿no? Ajá. Ya hay rastreo, ya hay registro, de la actividad eléctrica del miedo. Entonces, sí, es increíble. De la felicidad, fíjate, también la felicidad es una emoción como muy interesante, pero la felicidad, hay rastreo de registro de felicidad a los 9 meses de gestación, a puntito antes de nacer. Pero la cama es el miedo. Si tú te das un registro, el miedo es la emoción básica. La felicidad está acá. Todo lo que hay en esto es todas las demás emociones, ¿no? ¿Y se da una y después la otra? Sí, primero es el miedo, Max. Y después, el miedo es a los 6 meses, cuando ya hay formación encefálica en el feto. Y la felicidad a los 9 meses. Por eso es que se maneja que personas que nacen antes de los 9 meses tienen más tendencia a la depresión, porque no hay desarrollo todavía del manejo de la felicidad a nivel orgánico. Son datos como muy interesantes. Uy. A veces nos olvidamos que somos seres primeramente orgánicos y después relacionales. Nos formamos para relacionarnos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el miedo, hay registro de la actividad en el cerebro, ya en el encéfalo primitivo del ser humano a los 6 meses de gestación y de la felicidad a los 9 meses de gestación. Entonces tenemos esta parte, miedo, felicidad y todas las posibilidades que hay entre el miedo y la felicidad, ¿sí? Son todas las demás emociones. Pero me preguntabas, ¿qué? Entonces el miedo, Aaron, es la plataforma madre de todas las emociones, pero, manejándolo como un esquema primario de conciencia. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque si tú no tienes ese esquema, no tienes reconocimiento
de ti, de la relación con el medio. Es un esquema primario relacional, de conciencia, de toma de conciencia, porque el miedo, cada emoción responde a una situación, no responde a personas, responde a situaciones. Y Raquel estará totalmente de acuerdo conmigo, ¿verdad, Raquel? Ajá, ya se congeló Raquel. Ah, ahí está. Estamos de acuerdo que en la parte emocional, al ser como un código, finalmente las emociones, a mí me gusta manejarlas como mapas de conciencia, ¿sí? O sea, es como la parte deductiva, es un mapa de conciencia. Ahora, de acuerdo a nuestra historia de vida, ajá, se va creando desde el color personalizado, ¿no? O sea, te veo enfrente de mí, Aarón, y te lo juro que veo a Freud. Tenía que decírtelo, Aarón. Soy su reencarnación, ¿me entiendes? Algo has de ser de él. Sí, y además me gustan los temas. ¿Mandé? Además me gustan estos temas, sí. Te lo juro, te lo tenía que decir. Muchas gracias. Entonces. Muy bien. Ajá, el miedo entonces, ajá, desde un esquema antropológico, no psíquico, antropológico, por eso voy a la cama. Antropológico es un esquema de conciencia relacional primario, porque como surge en la amígdala, y la amígdala es el puente que existe entre el cerebro, ¿no? Ajá, reptil y la corteza cerebral. Esa es la amígdala. Por eso decimos que muchas veces que la amígdala es la responsable de todas las emociones. Pero no, es el origen, es el puente, en donde a nivel reptil, ¿no? Manejamos esta parte de conciencia, de alerta, ¿no? Relacional, ¿sí? Y ya después, ¿sí? En el desarrollo y en la maduración del cerebro de nuevo, de la corteza cerebral, entonces se van adquiriendo, ¿no? Se van aprendiendo y se van abriendo, ajá, ¿sí? Estructuras de otras emociones. Entonces, si nosotros antropológicamente manejamos entonces que el miedo, al ser la primera emoción, y es la única emoción primaria, es la primera emoción orgánica que tenemos, ¿sí? Entonces, sería como muy bueno que empezáramos a verla como un esquema de conciencia primario. Responde a la amenaza y o supervivencia. ¿Sí? ¿Por qué a la amenaza? Primariamente, porque el ser humano es el animal más vulnerable. ¿Sabemos por qué existen diferencias años animales con años humanos? Dícenlo. ¿Cómo es Lo nada más? Lola, Lorena, Lo. Perdón, no tenía el teléfono, el micrófono activado. Lorena. Hola, Lore. Hola. ¿Tú sabes por qué básicamente los seres humanos tenemos la diferencia entre con los años con los animales? Pues yo lo único que había entendido es porque ellos viven menos años que nosotros. Sí, porque básicamente, ajá, no es que vivan menos años, sino que sus años en madurez orgánica es diferente a las nuestras. Por eso, por ejemplo, un año perro es 7 años, 7. Ajá, 5 gatos, o sea, como yo digo, 3 lagartíjalo, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los seres vivos más vulnerables al momento que nacen, más incompletos, más inmaduros. Un perro, todos los demás animales, nos rebasan en edad porque nacen biológicamente más maduros. Por eso es que viven más tiempo. Porque el nivel de su madurez se alcanza mucho más rápido que la del ser humano. ¿No? Entonces, por eso un perro tiene 15 años y tiene 15 por 7. Pero son los años hombre o ser humano. Pero porque, incluye, el ser humano es el único animal que si no es asistido, no tiene ninguna posibilidad de vivir. Un pollito tiene más, si no es asistido.
Entonces, es por ello, que el miedo, más que ser una emoción detrimentante, podría tomarse en cuenta desde la parte biológica u orgánica como el gran regalo que se nos da para tener conciencia o relación con el medio. A eso me refería, Aaron, que es una plataforma de conciencia primaria. ¿No? Sí, 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 qué interesante, qué bárbaro. Pero hablas de supervivencia. Sí, pero Sí. fíjate, pero como es como súper planteado, Max, ¿no? Si tú no tienes como un radar para comunicarte con lo de externo, pues no sobrevives. No. Sí. Y ese es el miedo. Hay que cambiarle el nombre a lo mejor para dejarle de tener miedo, ¿no? ¿Y habrá sido también así en la prehistoria, por decirlo de alguna manera? Fíjate, Que era la supervivencia del humano. claro, pero básicamente, pero el manejo como todavía no había como mucho desarrollo, Lore, de la corteza cerebral, ¿no? Sino que se movían más como instintivamente, entonces el miedo no era un obstáculo, el miedo era un avance, el instinto de sobrevivir, ¿no? Ajá, el riesgo, ¿no? El por qué entonces te topabas con un animal de 4 metros, ¿no? Y es, pues, a ver quién gana, ¿sí? Porque básicamente el miedo te paralizó, inclusive, si tú te vas como a la parte como un poco como histórica, ¿no? Sí, el hombre primitivo no manejaba esquemas de retracción, de parálisis, de pánico, ¿sí? Está como la parte polarizada del miedo, pánico o alerta, ¿sabes? El pánico te retrae y la alerta, te hace avanzar. Pues es que decimos, jamás en la vida vas a poder tomar una decisión importante si no hay miedo, porque además es inteligente. Porque estás creando como todo tu mapa como primitivo de instinto de vida, ¿no? Entonces, si tú vas al rastreo histórico, ¿no? Desde el Neandertal hasta el Cro-Magnon, el avance fue porque básicamente no había pánico. Y hasta el hecho del por qué básicamente el hombre se movió en en distintas estructuras de la Tierra, con las situaciones climáticas tan hostiles. Mira, por ejemplo, las manifestaciones que tenemos del miedo, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes las checaran porque todas se van orientadas a un esquema que a veces tenemos confundido por la ansiedad. La ansiedad es la posibilidad de relacionarte constantemente con el miedo. Porque el miedo, si tú te relacionas constantemente con él, te mueres. Literal, te da un ataque cardíaco. Es tanta, ¿no? La adrenalina y tanta la excitación y tanta la energetización que te ocasiona el miedo, es tan fuerte que no puedes mantenerla como mucho tiempo. Es como querer tener atrapado o agazapado a un león por más de 1 hora. Pues no puedes. Esa es la energía del miedo, ¿no? Porque si tú vives en una constante conciencia de miedo, o no, situación de miedo, te mueres. Porque es demasiada la energía drenada. Y la única posibilidad que tenemos es vivir ansiosos. Porque el miedo es la amenaza de un objeto real. La ansiedad es un miedo sin objeto. No tiene objeto. En lo que manejamos generalmente en psicología como fantasía, ¿verdad, Raquel? Cuando no hay objeto relacional concreto, es fantasía. Sí, y o sea, esta parte que decías, Adriana, del miedo, es muy clara
ver cómo conforme vamos creciendo, el miedo lo utilizamos como mecanismo de seguridad y de prevención, que no es el caso de los niños. Entre más chiquitos, por eso tenemos que poner cosas de seguridad en las paredes o en las puertas para que los niños no experimenten, porque no tienen miedo. Y lo mismo pasa con los animalitos, con los perritos sobre todo. Cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que le tienes más miedo, que sabemos que el miedo sí tiene una causa física, pero también tiene una causa aprendida. Sí. Hay miedos que son aprendidos. Pero eso, el miedo aprendido es ansiedad. Ajá, efectivamente. Porque no está pero dirigido. Demasiado miedo puede ser paralizante. Te mata. El hecho mismo, es, si tú vives en una situación real y concreta de miedo, te da un ataque cardíaco, se te para el corazón. Sí, Aarón. A ver, está esto muy interesante. Si al principio, o sea, a los 6 meses de gestación ya tenemos registros de actividad electromagnética relacionada con el miedo, que además tiene una doble función, que es la de alertarnos si hay alguna amenaza, y también de provocar una defensa. Una contracción más bien. O una contracción, digamos, ok. Luego, cuando salimos a la vida, resulta que tenemos que controlar ese miedo porque se podría convertir en un paralizante, o sea, deja de funcionar como una alerta o como una fuente de contracción y se convierte en algo totalmente nocivo. Ya no sé si controlar, Aarón. No Entonces, sé si ¿cómo? Los seres humanos nos encanta la palabrita hasta con el control, ¿no? Ajá. Y controlar. Manejarlo. Es que aquí, ajá, positivamente tendría que ser una adaptación asertiva. ¿Sabes? A ver. Sí, pero los seres humanos somos poco adaptables o somos adaptables. Somos poco adaptables, pero positivamente, Aarón, porque somos muy vulnerables. Creo que la propia vulnerabilidad del ser humano es lo que no permite una adecuada adaptación del miedo al medio. Somos demasiado frágiles. Necesitamos de todo, para vivir. Si no comes, si no te cobijas, ¿no? Si no te asisten. Entonces, la fragilidad del ser humano es tan grande que por eso manejamos la parte del control. El control, es un recurso de negación del miedo. ¿Ustedes qué creen? Ese es un cuestionamiento interesante. O sea, es adaptación versus control. Ahora, yo tengo que hacer, vamos tú decías, el miedo es algo específico, ¿no? Así lo decías tú. Concreto. Algo concreto. Pero ¿qué pasa cuando vamos con la vida y no le hacemos caso a ese miedo concreto, pero sí existe en nuestra vida? Es que ¿se acumulan parálisis no conscientes? Sí, claro, vas acumulando, porque lo que estás haciendo es, al no hacerle caso, no es que seas una persona adaptable, o sea, si eres una persona adaptable asertivamente, detienes, observas, evalúas y avanzas, y es como la toma de decisión de la asertividad, ¿no? El parar, el tomar conciencia y el avanzar. Y hay personas que básicamente niegan o se desensibilizan, ¿vale? Porque básicamente pueden manejar un mensaje de tú tienes que ser valiente, porque además es un mensaje muy fuerte de los seres humanos. Tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte. Todos los introyectos, o sea, los seres humanos hemos construido muchos introyectos, ¿no? Para poder negar nuestra vulnerabilidad. Pero ahí está, ¿verdad? O sea, ahí sigue.
toda la vida. Y si no, ¡pum!, te explota como olla express. Y esos son los ataques de pánico. A ver, entonces, ¿la emoción del amor y la emoción del miedo pueden coexistir? Mira, precisamente me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo le dije a Max, efectivamente, nada más el miedo, o sea, el miedo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ajá, lo que pusieron, ajá, en el foro. El enemigo número 1 del amor es el miedo, ¿no? Porque no puedes amar a quien le temes. A ver, existe, Aarón, el síndrome del Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Así es, pero eso es de los rehenes. Sí, claro. A ver, a ver. Antes de hablar de los rehenes, ¿cuál es el síndrome de Estocolmo? El Estocolmo, ajá, es un trastorno encontrado cuando alguien es secuestrado. Se enamora del secuestrador. Es el síndrome que vive una persona que es violentada y que se enamora de su agresor. Porque si no creo el vínculo de amor contigo, vivo el miedo constante de que en cualquier momento pueda morir y entonces mejor te amo. Cuando el amor, cuando el odio o cuando el miedo es amor. Ese es el síndrome de Estocolmo. Existe, Aarón. No, eso no sería amor. No, no es amor. Es un síndrome. Un síndrome de defensa. Es exacto, es un mecanismo de defensa. Total. Pero Es la la historia, verdadera perdón que te emoción, interrumpa, es la historia de Patty Hearst. Cuando Patty Hearst la secuestran, bla, 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 se fueron a robar a bancos, ella estaba robando bancos con sus secuestradores y Patty Hearst era, pues, una caudalada heredera. Sí, Raquel. Y eso te estás yendo a un caso extraordinario, ¿sí? A un caso que se hizo público por muchas cosas, pero esto pasa también en hombres y mujeres que viven con parejas que son violentadas, Sí, sí. que acaban hasta en el hospital o muertos. Inclusive, es lo que... ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo me quedo con mi marido porque me pega, porque me quiere? Claro. Es lo que fundamenta lo que está como muy de moda ahorita, Raquel, que es el gaslighting. Ajá. ¿qué? Gaslighting. El gaslighting, ajá, viene, es Es de una película, un libro, eso, ¿no? viene de una película, ajá, efectivamente, como de 1930, en donde una persona, donde un señor, donde un hombre, ajá, se casó con una heredera huérfana. Entonces, para quitarle, ¿sí?, su herencia, empezó a ponerle como cosas para que se sintiera que estaba loca. Entonces se llama gaslighting porque lo que hacía era como la luz era de las lámparas de gas, entonces él le bajaba todo el gas a la lámpara y ella decía, ay, no hay luz. Dijo, no, sí, están prendidas. Entonces trató de enloquecerla, ¿sí? O sea, de hacerla dudar de su cordura, ¿sí? Para totalmente controlarla. Y entonces, hoy por hoy, el gaslighting era un término, ajá, Aarón, que se usaba como mucho en Europa, y hace como 2 años, 3 años, o sea, lo estamos reviviendo como mucho acá en México, acerca de lo que es el abuso emocional, pero no solamente de pareja, y esto lo corroborará Raquel conmigo, el gaslighting se da mucho entre madres e hijos. Si tú me quisieras, ajá, no me lastimarías, ¿sabes? Ajá. Yo jamás... Pero eso sería más, eso es más chantaje, ¿no? Es que hoy por hoy, comúnmente es el chantaje. O sea, lo que vives en la cocina de tu casa, es chantaje. Para poderlo trabajar profesionalmente, tenemos que crear como estructuras, es como síntoma. El chantaje es como una parte, la manipulación en otra, la culpa es otra, la violencia es otra, la agresión es otra. Todas están manejadas para generar miedo. Exactamente. Y el gaslighting también se usa para alterar la situación emocional de la persona, porque lo que decía Adriana, o sea, bajan la intensidad de la luz y entonces creen que se está acabando la luz, pero ellos la bajaron. Ellos la bajaron.
Entonces, incluso Hemos una trabajado. gaslighting, a otra, ¿sí? Le quita, la conciencia de su cordura. Porque yo no lo dije, yo no lo hice. Eso no es cierto, eso no pasó, es que me pegaste, no es cierto. Yo caminé y tú te caíste. Entonces, pero aquí, precisamente como tú dices, Max, ¿sabes? O sea, para dar miedo, cuando tú te orientas, ¿sí? A relacionarte con alguien para que le des miedo, es porque intentas vulnerabilizarlo, ¿sabes? El origen. Ese es el objetivo. O sea, a mí me encanta una frase de Leónidas, real, no el de la película de los 300, que son como esos hombres como fuertes, musculosos, ¿no? Leónidas, el que luchó con Darío, el rey de Persia, ¿no? Que eran sus 300 contra, miles de... Hay una frase maravillosa de Leónidas a sus guerreros, que estaban en total desventaja, Max, y les dijo, quítenles todo y no les den nada. ¿No? Entonces, por eso es que yo siempre digo, la sobrevivencia y la subvivencia es diferente. Una persona que busca la sobrevivencia es en un afán de crecimiento, ¿sí? Una persona que subvive chantajeando, quitándole, disminuyendo, es porque te tengo que quitar el poder que tienes para que yo pueda contigo. Una persona que intenta vulnerabilizarte es porque te tiene miedo. Y si no te quita tu fuerza, tu voluntad y tu conciencia, pues tú le amenazas. ¿Qué opinas, Raquel? Ese es algo muy, muy importante. Sí, Raquel. Yo tengo pacientes que están viviendo situaciones de relaciones muy tóxicas. Y tuve hace muchos años un caso que fue súper significativo de esto. De una señora que tenía 5 hijos, las edades iban de los 15 a los 4, hacia abajo. Y vivían en la casa de la familia del señor. Y los hijos eran abusados, los hijos hombres eran abusados sexualmente por el tío. Y las niñas, abusadas por el papá, y además las prostituían. No, qué linda Cuando un niño llega, el más chiquito, un día no quiere salir de debajo del escritorio de la maestra, me llaman, voy a ver qué pasa, y cuando cito a la mamá me dice, es que sí, pero señora, están agrediendo a sus hijos, física, emocional, verbal. Sí, yo lo sé, pero si me voy, si yo me llevo a mis hijos de aquí, porque esa era la sugerencia del DIF y todo, que se iban a llevar a sus hijos, es que mi marido ya no me va a querer, él me pega porque me quiere, y hace eso con mis hijos porque me quiere. Si yo no lo permito, te va a dejar de querer, y entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, estaba totalmente dominada por este señor. Y le hacía creer que ella era la que estaba mal y que por su culpa abusaba de los niños y de ella. Ella era la culpable. Efectivamente, y eso le quitó todo. Le quitó sentido común, le quitó identidad, Raquel, le quitó voluntad, le quitó iniciativa, le quitó fuerza, todo. Eso es la parte de cómo los seres humanos utilizamos un regalo que tenemos. Entonces, ¿te defiendes si entiendes que tienes miedo hacia el agresor? El miedo es una respuesta a la amenaza. Pero, por ejemplo, en el caso la señora tenía miedo, pero no hacía nada. O sea, ¿cómo el miedo te ayuda a trascender? Lo que pasa es que yo creo que tiene que reconocer la emoción, para entonces es como que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Mira, Lore, hay una frase que a mí me gusta mucho de Marie Curie, ¿cómo se llama? María Curie,
¿no? Ajá, me encanta. Dice, dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. El entendimiento, dices, ¿cómo trabajo el miedo? Primero entendiéndolo, conceptualizándolo. Ajá. Pero si es una emoción primaria, ahí se pierde? ¿Mandé? Si es la primera emoción, es una emoción primaria, en todas lo que dices, se pierde. No. O sea, ¿cómo puede ser una emoción primaria que se pierda? Sí, Híjole, es se pierde. triste. Exactamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos ya tenemos una codificación antinatural del miedo, Max. Ah, caray, eso no lo entendí. Y el miedo, al ser una emoción natural, ¿no? Es natural. No está intereses y bajo la dirección ni bajo la cultura de nadie, de ningún ser humano. Pero los seres humanos la vamos codificando, le vamos poniendo colores diferentes, la vamos direccionando, Max, y vamos a aprender, y los seres humanos reaprendemos algo con lo que nacemos, querido. Y vamos aprendiendo a tener miedo. Fíjate, es bien interesante. El miedo no se aprende porque es natural y orgánico, pero los seres humanos aprendemos a tenerlo. Ese es un planteamiento muy interesante. Como que lo empoderas. Lo usas a favor de ti, Lore. Pero no siempre, ¿no? Bueno, a Ahí ver, es cuando hay que reconocer. exactamente, porque incluso hasta como mamá, ¿cuántos hijos tienes, Lore? Por Una. aquí vi una dorada, ajá, que se asomó. Tiene como 7 años, 8 años, Lore. 9. 9 años. Yo tengo una hija, mi hija la mayor tiene 17 y mi hijo el más pequeño tiene también 9, ¿no? Ajá. Y como mamás tenemos una personalidad maravillosa, Lore. De verdad, a ti como de repente, ¿no? Si no tienes como la conciencia de detenerte, pues como que, a ver, si no lo haces a la de esta, a ver, va a haber consecuencias o te va a ir mal. Eso ya es amenaza. Y todas las que somos mamás, somos mentirosas, sino en algún momento, ¡fum!, de manera como para control, arrojas la amenaza, ¿no? Explícita o implícita, es un recurso a la impotencia, a la vulnerabilidad, porque si nosotros manejamos las reales manifestaciones o situaciones del miedo, es fobia, espanto, temor, terror, horror, pánico, pavor, coacción. La coacción, inclusive, yo la primera vez que fui al psiquiatra, o sea, si he de admitirlo, tenía 12 años, pero porque fui a ver, o sea, yo recuerdo que yo tengo 50 años. Y entonces, a mis 12 años, se estrenó la película del Exorcista. Y pues ahí voy a verla, ¿no? Esa película me llenó de terror. ¿Por qué? Porque sentí y viví la absoluta vulnerabilidad de tu falta de control. Las películas de posesión son muy fuertes porque es donde te topas con que puedes quedarte totalmente vulnerable a la voluntad de alguien más. Esa es la coacción, que es una manifestación del miedo. La coacción, recelo, sobresalto. El sobresalto también es una reacción del miedo porque es cuando alguien te quita y tú no puedes hacer nada. Fíjense, todas las manifestaciones del miedo son acerca de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad natural, ¿no? Alarma, susto y vulnerabilidad. Todas ellas son los de hoy por hoy, desde la parte de la inteligencia emocional, son las principales manifestaciones del miedo. Pero todas son situaciones frágiles. Es diferente las manifestaciones de la ansiedad. Y a lo mejor la segunda parte de este foro en algún momento que va a ser ansiedad. ¿No? Puede ser ansiedad, hoy es miedo. ¿No? Ajá. Si me vuelven a invitar una segunda parte. Ya estás invitada, ya estás invitada. Puede ser ansiedad. Muchas gracias, Aaron. Entonces, estas son las principales manifestaciones del miedo. Pero repito, miren,
fobia, espanto, temor, terror, horror, pánico, pavor, coacción, sobresalto, sobrecogimiento, que es cuando te haces conchita, ¿no? Ajá. Alarma, susto y vulnerabilidad. Reales, reales. ¿No? A ver, yo tengo una duda. Eso que dijiste que muchas veces cuando vas a ver películas de miedo que ahí se vive todo. ¿Y por qué hay gente, me incluyo, sobre todo de chica, que me encantaba ir a ver eso y me hacía bolita y espantaba a mi hermana al lado y todo? Y las dos así emocionadas, ¿sabes? Pero era algo que nos gustaba, no iba, lo sufrías, pero un sufrir rico. ¿Quién sabe si es rico? O sea, aquí está Raquel muy psicológicamente, hasta muy clínicamente, ajá, ese es un mecanismo de defensa. Se llama formación reactiva. Pero si no, no vas a verlo, ¿no? Pero buscas ir a verlo. Sí, porque así, porque equivocadamente, a lo mejor por tu historia de vida, te dijeron, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte. Y entonces tú te pudiste haber sometido a situaciones que te daban miedo para, ajá, poderlas conocer y ser fuerte. Porque a lo mejor tus introyectos era de, tú tienes que ser fuerte. Y entonces buscabas a lo mejor situaciones que te podían vulnerabilizar para poder obedecer tu sistema de introyectos. Ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Que inclusive se llama formación reactiva, que es lo inverso, que es precisamente lo que consolida el síndrome del Estocolmo, ¿no? Ajá, y el gaslighting. Pero también, ajá, existe la parte de la sublimación. Es que los seres humanos creamos como todas unas situaciones, como todas. O sea, a veces ya ni nos acordamos de cuántos mecanismos de defensa hay, ¿no, Raquel? Ajá, ¿sí? O cómo los manejamos. Porque los mecanismos Y a de veces no sirven, unas veces sirven unos y otras veces. bueno, ya no sirven cuando son mecanismos de defensa que ya son neuróticos, Raquel, porque los mecanismos de defensa en los primeros años de edad, de la infancia y en la niñez, acuérdate que son mecanismos de adaptación. Ya después no los cambiamos Claro, y queremos seguir actuando los a cambiamos, ya deja de servirnos a cada uno de nosotros. No es que ya no sirven para nada, deja de servirnos a nosotros. nosotros. Exactamente, caducan en nuestro propio desarrollo. Y por eso es que básicamente cuando llegamos a terapia, llegamos a los 50 años, ajá, con recursos caducos de los 15, de los 20. Y es cuando llegamos a crisis. Entonces, por eso porque básicamente, ajá, acuérdate que lo que temes es lo que deseas, o lo que deseas es lo que temes. Eso, Es muy claro esto con personas que, por ejemplo, le tienen mucho miedo a las alturas y son paracaidistas. sí, inclusive se tiene el perfil de que todas las personas que se dedican a deportes extremos, ajá, es como para precisamente negar su vulnerabilidad, ¿no? Y tener una adaptación negativa a la amenaza. Inclusive, lo vemos mucho con los niños. El niñito buleador es un niño que básicamente dijo, primero pego a que me peguen, ¿sabes? Y viene de familias golpeadoras. Es que básicamente, como bien lo sabemos, Raquel, básicamente son los introyectos y son los esquemas, ajá, de tu propio sistema. Sí, Max. Mira, me hace, a ver si voy a dar la idea y luego la pregunta. Tú decías que el miedo, tal cual, paraliza y la gente se puede hasta morir. En una orientación, cuando es permanente, el miedo, Es lo que te digo. O sea, que, por ejemplo, estamos pasando un par de años, 3 años, de situaciones muy negativas, vamos a decirle que la gente realmente tiene miedo. Pero no se acepta, no lo ve, no se da cuenta y entonces pasan, o sea, la gente se enferma, se puede llegar a morir y uno dice, bueno, pues ¿qué le pasó? Si estaba bien, etcétera. O sea, la pregunta es, ¿viven negando lo que realmente están viviendo? Es peligrosísimo para todos nosotros, o sea... O lo desplazan a la ansiedad, Max. O lo desplazan a la ansiedad, o lo desplazan a la ira, o lo desplazan a la depresión. ¿Estamos de acuerdo? Si el miedo... Pero el miedo como tal ahí está, ¿no? Sí, claro, pero desplazado. Desplazado. Ajá. Ok. O sea,
el término es conocido como implotado. Ajá. Y entonces cuando tú, por ejemplo, que vas en la calle, ¿no? O sea, y que o sea, ¿qué pasó? Se hizo viral el de un tipo, ajá, bueno, de dos, ¿no? Que iban, ajá, ahí en Churubusco, y porque iba una camioneta con una familia, ajá, iba una camioneta con una familia, y porque no les dieron el paso, uno de ellos se bajó con un bar y empezó a destruir la camioneta. Ese es un tipo que está implotado, tiene miedo, pero es fúrico, es colérico, ¿sabes? Entonces, todos, Max, es imposible. Si una persona se quiere quitar el miedo, ¿no? Sí, se quita su sexto sentido. No se lo puede quitar, ahí está. Entonces más vale aceptarlo, como decían hace rato. Y emplearlo como un sistema de alerta, Max. O sea, cuando llegamos, inclusive cuando las personas que nos dedicamos a dar clases, ¿no? De psicología durante muchos años, ¿no? A mí siempre me preguntan en la maestría, oye, Adri, ¿y cómo manejamos el miedo? ¿No? Porque me dicen, maneja el miedo. Y dices, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo trabajo el miedo con un paciente? ¿No? Y hay esquemas, tú lo sabes. Uh-huh. Hay procesos, escalera 1, escalón 2, escalón 3, y se maneja. Pero aquí el chiste no es trabajar el miedo desde el miedo, sino básicamente trabajar el miedo desde sus diferentes manifestaciones. Desde la ira adecuada, desde el enojo adecuado, desde la tristeza adecuada, desde la sorpresa, desde el amor, desde la alegría. Irlo moviendo como un ajedrez, Max. Mira, qué bonita metáfora. Ahorita la acabo de organizar. Para mí el miedo. O sea, para ti en un tablero de ajedrez, ¿qué es lo más importante? ¿El rey o la reina? La reina. La reina. La reina. Ahí está. El miedo es la reina. La que se mueve. La que más fácil se mueve por todos lados. Todos los demás. Y el rey está paralizado. Bueno, por eso se mueve muy poco. A lo mejor el rey puede ser la ansiedad. Porque es lo que te va teniendo, es lo que puede ir desprotegiendo más a la reina, inclusive, como se mueve muy poco. Es una metáfora. Ahora, hace rato, cuando Aaron mencionaba que hablando de la pandemia, sin entrar en la pandemia como tal, hubo una inducción al miedo generalizado. Pero por supuesto, pero al miedo sin posibilidades, Max, ¿qué es lo que te paraliza? Cuando te encuentras en una situación, más que, mira, es que no puedes decir como que el miedo, hablamos de la situación. Cuando hay situaciones amenazantes, el ser humano activamos el miedo. Y lo que nos constituyeron con la pandemia es que no había posibilidades, no había vacunas, no había, ¿no? No había control, no había conocimiento. Entonces, fíjate, una situación es más amenazante mientras menos posibilidades de intervención tú tengas, Max. ¿Y eso pasó? ¿Y eso pasó? ¡Wow! Esa está tremenda. Sí. A ver, repítela. Ajá. El miedo es más intenso mientras menos posibilidades de intervención o de participación tengas. Claro, wow. ¿No? Estupendo eso. Ahí está la intensidad, ajá, del miedo. O sea, porque realmente no hay miedo. Eso es porque no tienes forma de controlarlo, de no tener el control. No tienes recursos, ¿sabes? No te puedes mover. Es como si tú, por ejemplo, estuvieras allí en tu lugar donde estás, Lore, amaniatada. Y es como, a ver, pero es que, por eso te desquicia, ¿sabes? El no movimiento. Por eso, básicamente, las personas que tienen ataques se paralizan. Porque no tengo recursos. ¿No? No tengo recursos. Y entonces
Sí, efectivamente. Lo que constituyó toda esta parte de la pandemia, Max, ajá, fueron las no posibilidades. Y eso nos paralizó. Pero entonces, fíjate, Adriana, ha sido una tras de otra con las mismas características. Primero la pandemia, ¿no? El confinamiento, todo lo que trajo el 2020. Luego la vacuna y las amenazas, ¿no? Ahora los que no se vacunaron son los que infectan. El desempleo. Ahí voy. Luego viene el desempleo, o sea, la crisis económica encima de la crisis sanitaria. Y ahora se convierte en algo global mundial. Y ahora tenemos el problema local de México, de los problemas de gobierno que tenemos y todo lo que está sucediendo, que lo único que causa es miedo, inseguridad, etcétera. Y encima tenemos ahora una guerra allá en Europa, ¿no? Exacto, donde se habla de cosas nucleares y ya en Anita ya se va a destruir todo esto. Entonces, ha sido una capa de miedo sobre otra capa de miedo, sobre otra capa de miedo. Amenazantes, Aarón. Acuérdate, la amenaza es la que te activa el miedo. El miedo correcto. No afuera. Ok, tienes razón. De una serie de situaciones amenazantes, una encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. ¿Cómo no vamos a experimentar miedo a nivel global igual? ¿Y cómo no vamos a tener toda una serie de manifestaciones loquísimas como lo que está pasando en el mundo hoy el día mientras tú y yo hablamos? Ok, mira, aquí te voy a dar una cosa. Aquí te voy a dar mi alternativa. Si hay algo en lo que yo tengo fe, ¿no? Que es como, lo hemos manejado, Max, acerca de lo que es la fe. La fe es la absoluta relación incondicional hacia algo, hacia alguien. Yo tengo mucha fe, Aarón, en las posibilidades del ser humano. Pero está padrísimo como título de otra plática, pero a mí o sea, te pediría de favor, con todo el respeto del mundo, una aplicación de ese principio en una situación tan real como las que estamos viviendo. Escoge la que quieras. Pero una situación real sobre la que estamos viviendo, pero orientada a qué situación, hacia una familia, ¿no? Que se divorció, que se murió, que se quedó sin trabajo, a una familia, o sea, ¿sobre qué situación? O sea, porque... Sí, porque hay situaciones. Mágicas, Aarón, ¿no? Bueno, vamos, ok, entonces vamos a hablar de la pérdida de ingresos y el reto del hambre. Ok, ajá, pero fíjate, pero sobre alguien que tuvo o sobre alguien que nunca tuvo, Aarón. Ay, sí, perdóname. Claro, sí, bueno. es diferente. O sea, querido, son variables, ¿sí? Sí, no. Y nos equivocamos, y precisamente aquí creo que la equivocación estriba, ajá, en dar soluciones que no se acomodan a todos, porque cuando te la dan, tratas de acomodártela y te desesperas, te frustras porque dices, pues no, como que no me hace sentir bien. Sí, porque no hay nada que sea para todos. No hay nada que sea para todos. Entonces, aquí tu posibilidad es respirar simplemente, ¿sabes? El poder caminar, el desempleo, el decir, ok, ajá, pero es como también de acuerdo a alguien que tuvo, por ejemplo, como lo hemos manejado, ¿no? O sea, toda esta situación, ¿no? De la pandemia con la economía que vive en el país, en donde la gente que tenía, o sea, pasó algo muy curioso. Antes la gente que no tenía, pues seguía no teniendo. Aquí, en esta situación, la gente que tenía, creo que una de las primeras veces que dejó de tener, Aarón. Sí. ¿Sabes? Sí. Y esto es diferente a cómo lo vive una persona que a lo mejor, ajá, pues siempre le ha sobrevivido, ¿no? Y que está acostumbrada a eso. Ahí está la explicación de por qué sigue habiendo 30 millones de gente siguiendo a este animal, pero en fin, esa es de otra plática. Política no.
Exacto, exacto. Política no. Política no. Entonces, a ver, por eso, Aarón, yo no me atrevo a dar, recetas mágicas así a destajo. Claro, Yo no las hay. no las hay. Yo por eso decía, la fe, en la posibilidad, es algo que a mí me orienta mucho porque soy tendida, o sea, mira, Raquel, tengo varios enfoques. Soy clínica, soy sistémica, soy psicoanalítica y soy muy humanista. Sí. Humanismo, o sea, y este es mi humanismo absoluto, mi absoluta confianza en la posibilidad humana. Ese es mi humanismo, ¿sabes? Entonces, viendo la misma situación, los miedos de cada uno son completamente diferentes, aunque se llamen miedos. Aunque se llamen miedos. Porque mira, Víctor Frank, El hombre busca el sentido. Sí, este maravilloso psiquiatra, que efectivamente fue alguien que perdió todo, ¿no? Una persona que estuvo en el Holocausto por haber sido judío, que lo perdió todo, tenía prestigio, y el señor inclusive llegó en una situación de crisis tan fuerte, creó la posibilidad. Para mí la logoterapia, Aarón, es la posibilidad, y nos la puso enfrente Víctor Frank, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No? Esa es la posibilidad. Víctor Frank, mira, hay situaciones que por más que no quieras que ocurren, vas a pasar. Va a pasar. Hay situaciones que por más que evites, o sea, fíjate, situaciones que por más que no quieras que pasen o que niegues, van a pasar. La muerte. Hay situaciones que por más que quieras evitar siempre, te van a pasar. Y entonces es lo que está fuera de tu control. Pero lo que maravillosamente siempre vas a vivir es la opción de cómo las vas a vivir. Exactamente. ¿Cómo te vas a relacionar con eso? Exactamente, Aarón. Esa es de verdad, pero tenemos que aprender a saber que lo que nunca nos van a quitar, Aarón, es cómo vas a vivirlo. Sí, exacto. Esa es mi fe en la posibilidad de ser ¿Qué humano. sentido quieres darle a tu vida? Exactamente. Se fue rapidísimo el tiempo. Porque dicen que el tiempo vuela cuando estás vivo. Exacto, exacto. Y esta fue una dosis de vida, ¿eh? Maravilloso. No, fantástico. Te lo agradezco muchísimo, Adriana. Ya estás invitada Claro. para la continuación que va a ser ansiedad. Ansiedad. ¿Cómo ¿Eh? el miedo, como una adaptación negativa, se convierte en ansiedad, Aarón? Órale, órale. Sí, porque aquí lo que manejaste es que el miedo no es negatividad. ¿No? El miedo es intrínseco a lo que somos, a la supervivencia, a la manera de adaptarnos a la vida. Sin el miedo nos Así es. cruzaríamos nos cruzaríamos el periférico andando. Gracias. Uh-huh. Por eso O meteríamos los dedos a los enchufes. Exactamente, pues a ver, prende o no prende, y ahí te van los dedos, ¿no? Porque por eso los niños sí meten los dedos al socket. Por eso el niño ve un perrito, y no ve si está florecido, se va y lo toca y el perro le agarra la mano. Entonces, a mí me gustaría concretizar con esto, que es como mi intención, porque de verdad como que es como hablar acerca de todo esto es como muchísimo. Pero me gustaría, manejar algo bien interesante, acerca de que el miedo es un regalo para el ser humano, es un estado de conciencia activo, ¿no? La vulnerabilidad, ¿sí? Es la que lo magnifica de una forma negativa, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, de veras, muchas. Gracias, Adri. Estaremos en contacto. Estamos en la segunda parte, ya nos ponemos de acuerdo, Max. Sí, exacto, claro es a lo que iba. Es a lo que iba. regresando de Semana Santa, escogemos fecha para la segunda parte. Hecho. De mi parte. Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Los que- por- A todos los que nos acompañaron hoy en la noche y a todos los que lo verán en nuestro canal, el Foro de la Locura en YouTube. No se les olvide, por favor, suscribirse. Muchísimas gracias, Adriana, una vez más. Fue Muchas un gracias. placer. Muchas gracias. Les agradezco. Muchas Gracias. Buenas Que noches. Gracias. tengan una excelente semana. Bye. Igualmente. Bye bye.